Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos en un tema que creo que a muchos de nosotros nos toca el alma, algo que resuena con esa fuerza interna que todos llevamos dentro. Vamos a hablar de esa chispa, de esa energía vital que nos hace levantarnos cada mañana, de aquello que en medio de todas las tormentas de la vida, nos mantiene a flote y nos permite ver la luz. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de la felicidad, y no de cualquier felicidad, sino de esa felicidad que es nuestra, que cultivamos nosotros mismos y que, por encima de todo, nadie tiene el poder de arruinar. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos dejado que las circunstancias externas, o incluso las opiniones de otros, afecten nuestro estado de ánimo, nuestra paz interior? Hoy quiero invitarte a un viaje profundo, a reflexionar sobre cómo construir una fortaleza inquebrantable de bienestar, una donde la felicidad sea la reina indiscutible. Y si aún no lo has hecho, te invito desde ya a que te suscribas a este canal, que actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos, porque aquí nos nutrimos de ideas que nos hacen crecer y sentirnos mejor cada día. La vida, como bien saben, es un lienzo lleno de colores, algunos brillantes y vibrantes, otros más oscuros y sombríos. Y en ese lienzo a menudo, dejamos que las pinceladas de los demás, o incluso las nuestras propias, dicten el tono general. Nos hemos acostumbrado a esperar que la felicidad venga de fuera, de un ascenso en el trabajo, de la aprobación de alguien, de tener tal o cual objeto, o incluso de que una persona específica nos haga felices. Y cuando esa fuente externa falla, o cuando esa persona no cumple nuestras expectativas, nuestra felicidad se tambalea. Pero eso tiene que cambiar. Hoy quiero sembrar en ustedes la semilla de una decisión firme. Mi felicidad, la tuya, es una propiedad privada, un tesoro que cuidamos y protegemos con uñas y dientes. No es un favor que pedimos, ni una moneda que intercambiamos. Es un derecho que conquistamos desde adentro. Piénsenlo por un momento. ¿Han sentido esa ligereza cuando logran algo por sí mismos, sin depender de nadie más? Esa satisfacción profunda que brota de la propia superación, de la resiliencia ante la adversidad. Esa es la verdadera esencia de la felicidad que nadie puede tocar. Cuando aprendemos a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, en un amanecer espectacular, en una conversación sincera con un amigo, en el simple hecho de estar vivos y sanos, estamos construyendo muros de contención contra la tristeza. No me malinterpreten, no se trata de negar las dificultades o de pretender que todo es perfecto. La vida está llena de desafíos, de pérdidas, de momentos duros. Pero la diferencia radica en cómo elegimos responder a esos desafíos. ¿Nos hundimos en la desesperanza o buscamos la grieta por donde pueda entrar la luz? Esta perspectiva es fundamental porque a menudo, la clave para la resiliencia no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de encontrar fortaleza y aprendizaje en su presencia. Una de las claves fundamentales para blindar nuestra felicidad es entender que somos los arquitectos de nuestra propia realidad interna. Esto significa tomar la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y, sobre todo, de nuestras creencias. Si creemos que somos dignos de ser felices, que merecemos paz y alegría, es mucho más probable que esa felicidad se manifieste. Y viceversa. Si nos repetimos constantemente que somos desafortunados, que la vida es injusta, que nunca encontraremos la felicidad, esa profecía, lamentablemente, se cumplirá. Es un ciclo, un bucle que podemos romper con una sola decisión, la de creer en nuestro propio potencial de bienestar. Este poder de la sugestión interna, a menudo subestimado, es una de las herramientas más potentes que poseemos. Al cambiar nuestras narrativas internas, cambiamos la forma en que percibimos y experimentamos el mundo. Piensen en esos momentos en los que se han sentido verdaderamente plenos. ¿Qué estaba pasando en ese instante? Probablemente estaban inmersos en algo que les apasionaba, rodeados de personas que los valoraban, o simplemente disfrutando de un momento de calma y autoconciencia. Estas experiencias no son accidentales. Son el resultado de nuestras acciones, de nuestras elecciones, de cómo hemos dirigido nuestra energía y nuestra atención. Si queremos más de esos momentos, debemos empezar a crear las condiciones para que sucedan. Esto implica identificar qué nos nutre, qué nos hace vibrar, y dedicar tiempo y energía a esas actividades y relaciones. Es un ejercicio de autoconocimiento profundo y de priorización consciente de aquello que verdaderamente nos enriquece el alma. Y aquí entra un concepto crucial, la autocompasión.
A menudo somos nuestros peores críticos. Nos exigimos la perfección, nos castigamos por nuestros errores y nos comparamos constantemente con los demás. Pero, ¿qué pasaría si tratáramos nuestros propios fallos con la misma bondad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo querido? La autocompasión no es autocomplacencia, es reconocer nuestra humanidad, nuestra imperfección, y aceptar que todos pasamos por momentos difíciles. Cuando nos tratamos con amabilidad, creamos un espacio seguro para sanar, para aprender y para volver a intentarlo con más fuerza y sabiduría. La autocompasión es, en esencia, el acto de darnos permiso para ser humanos, con todas nuestras luces y sombras. Otra herramienta poderosa es la gratitud. Puede sonar simple, pero la práctica diaria de agradecer, de reconocer todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas, por pequeño que sea, tiene un efecto transformador. Un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa, la salud, una sonrisa inesperada, una canción que nos alegra el día. Cuando enfocamos nuestra atención en la abundancia, en lugar de en la escasez, nuestra perspectiva cambia drásticamente. La gratitud actúa como un escudo protector, desviando la energía negativa y permitiendo que la luz de la positividad penetre en nuestro ser. No se trata de ignorar lo que falta, sino de apreciar lo que ya poseemos, creando así un equilibrio emocional que nos fortalece. Y luego está la aceptación. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer la realidad tal como es, sin luchar contra ella. La vida nos presentará situaciones que escapan a nuestro control. Intentar cambiarlas o resistirse a ellas solo genera frustración y sufrimiento. La aceptación nos libera para enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestras reacciones y nuestras acciones. Es como dejar de pelear contra la corriente y aprender a navegarla con destreza. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos una cantidad enorme de energía que podemos invertir en construir nuestra felicidad. La aceptación no es pasividad, es una estrategia activa para conservar nuestra energía y dirigirla hacia lo que sí podemos influenciar. La decisión de que nadie arruinará mi felicidad es una declaración de independencia emocional. Significa que no vamos a delegar nuestra paz interior a factores externos. Si alguien dice algo hiriente, podemos elegir no darle poder a esas palabras. Si un proyecto no sale como esperábamos, podemos elegir aprender de la experiencia y seguir adelante. Si nos sentimos solos, podemos elegir cultivar nuestras relaciones o disfrutar de nuestra propia compañía. Se trata de un ejercicio constante de autodeterminación. Es tomar las riendas de nuestro propio barco, incluso cuando las aguas están agitadas. Es importante entender que esto no es un estado pasivo. No es algo que sucede por arte de magia. Requiere práctica, constancia y un compromiso genuino con nuestro propio bienestar. Es como ir al gimnasio para fortalecer nuestro cuerpo, debemos ejercitar nuestra mente y nuestro espíritu para fortalecer nuestra felicidad. Podemos empezar con pequeños pasos, dedicar 5 minutos al día a meditar, escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos antes de dormir, o simplemente detenernos a respirar profundamente cuando nos sintamos abrumados. Cada pequeña acción suma, creando un efecto dominó positivo. La construcción de la felicidad es un maratón, no un sprint, y cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a nuestra meta. Y hablemos de los límites. Establecer límites saludables es fundamental para proteger nuestra energía y nuestro espacio. Esto significa aprender a decir no cuando es necesario, a no sobrecargarnos, a alejar a las personas o situaciones que nos drenan y nos hacen sentir mal. No se trata de egoísmo, sino de autocuidado. Cuando cuidamos de nosotros mismos, tenemos más para dar a los demás. Y cuando comunicamos nuestros límites de manera clara y respetuosa, le estamos diciendo al mundo que valoramos nuestra propia paz y que no permitiremos que sea invadida. Los límites son el sistema de defensa de nuestra salud mental y emocional, y son esenciales para mantener nuestra fortaleza interior. La resiliencia es otra pieza clave en este rompecabezas. La vida nos pone a prueba, y es normal caerse. Pero la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez, cada vez más fuertes y sabios. Desarrollar la resiliencia implica cultivar una mentalidad de crecimiento, ver los obstáculos como oportunidades para aprender y fortalecerse, y creer en nuestra capacidad para superar cualquier adversidad. Cuando somos resilientes, cada golpe nos hace más duros, no más frágiles. Es la capacidad de doblarse sin romperse, de adaptarse y de encontrar la fuerza incluso en los momentos más difíciles.
El concepto de mindfulness o atención plena también juega un papel crucial en este camino. Estar presentes en el aquí y ahora observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, nos permite responder a las situaciones de manera más consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta práctica nos ayuda a desidentificarnos de nuestros pensamientos negativos y a reconocer que no somos nuestros pensamientos. Al cultivar la atención plena, ganamos una mayor claridad mental y una capacidad mejorada para gestionar el estrés y las emociones difíciles, lo que fortalece aún más nuestra fortaleza de felicidad interna. La creación de una red de apoyo sólida también es vital. Si bien la felicidad última reside en nosotros, compartir nuestras luchas y alegrías con personas de confianza puede ser un bálsamo para el alma. Elegir conscientemente a las personas que nos nutren y nos inspiran, y mantener relaciones sanas y recíprocas, amplifica nuestra capacidad de sentirnos apoyados y comprendidos, lo que indirectamente fortalece nuestra propia seguridad emocional y, por ende, nuestra felicidad. Además, es importante recordar que la búsqueda de la felicidad no es un estado estático, sino un proceso dinámico. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que nos sentiremos más fuertes y momentos en los que dudaremos de nuestra capacidad. La clave no es la perfección, sino la persistencia. Es el compromiso continuo de cuidarnos, de aprender y de crecer, incluso cuando es difícil. Cada pequeño esfuerzo cuenta y contribuye a la construcción a largo plazo de una felicidad que sea verdaderamente nuestra y que nadie pueda arrebatarnos. Y para cerrar esta conversación, quiero recordarles algo poderoso: ustedes tienen el control. Tienen el poder de elegir cómo reaccionan, qué pensamientos permiten que habiten en su mente y a qué le dan su energía. La felicidad no es un destino, es un camino. Es un viaje que emprendemos cada día, con cada decisión consciente que tomamos para nutrir nuestro bienestar. Mi felicidad, nadie la arruinará. Y esta, amigos míos, es una decisión firme, una promesa que nos hacemos a nosotros mismos, para vivir una vida más plena, más auténtica y sobre todo, más feliz. Esta afirmación es un acto de empoderamiento personal, una declaración de soberanía sobre nuestro propio estado interno. Así que, para resumir, hemos hablado de la importancia de tomar las riendas de nuestra felicidad, de entender que es una fortaleza interna que construimos desde adentro. Hemos explorado la autocompasión, la gratitud, la aceptación y la resiliencia como herramientas fundamentales. Hemos enfatizado la importancia de establecer límites saludables y de cultivar la atención plena. Y sobre todo hemos recordado que la decisión de que nadie arruinará nuestra felicidad es una elección consciente, una afirmación de nuestra independencia emocional y un compromiso diario con nuestro propio bienestar. Ha sido un placer enorme compartir estas ideas con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya servido de inspiración y les haya dado algunas herramientas prácticas para cultivar su propia felicidad inquebrantable. Ahora me encantaría saber de ustedes. ¿Qué estrategias utilizan para proteger su bienestar? ¿Han sentido alguna vez que su felicidad dependía demasiado de factores externos? ¿Qué desafíos han enfrentado en su camino hacia una felicidad más autónoma? Déjenme sus pensamientos y experiencias en los comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Su perspectiva enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este contenido les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se pierdan nuestras próximas reflexiones que seguirán abonando el terreno de su crecimiento personal y su búsqueda de una vida más plena y feliz. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones para crecer y ser más felices. Un abrazo enorme y hasta la próxima.